48 segundos. Eso fue todo lo que aguantó la mujer más temida del planeta. No se defendía. No reaccionaba. Solo recibía golpes. Y cuando el árbitro paró la pelea, ni protestó. Se quedó mirando al vacío. Ronda Rousey acababa de desaparecer frente a millones. Sin decir nada. Sin despedirse. Como si su alma ya se hubiera ido antes del primer puñetazo. Durante años, Ronda fue invencible. Ganaba sin pestañear. Finalizaba rivales en menos de un minuto. Rompía brazos como si fueran ramas. Salía del octágono sin un rasguño. Se burlaba en la cara de sus oponentes. Miraba con desprecio. Las vencía antes de que sonara la campana. No había nadie como ella. Ni siquiera iban a dejar que las mujeres pelearan en UFC. Hasta que ella apareció. Dana White cambió las reglas por ella. No la contrataron. Le crearon una categoría entera. Ronda no pedía permiso. Llegaba, ganaba, y se iba. Convertía peleas en ejecuciones. Entrevistas en amenazas. Nadie la igualaba. La querían en todas partes. Salía en portadas, películas, comerciales. Firmaba contratos. Sonreía en alfombras rojas. Hacía sombra a los campeones hombres. El público la adoraba. Las marcas la buscaban. Y todos sabían una cosa. No ibas a vencer a Ronda Rousey. Era imposible. Hasta que dejó de serlo. Holly Holm no era famosa. Pero no se asustó. Se movía bien, tenía paciencia. Y no cayó en el juego. Y en el segundo round, una patada perfecta mandó a Ronda al suelo. Cayó seca, sin fuerza. Como si alguien le hubiera apagado el interruptor. La invencible estaba tirada. En silencio. Mirando al techo. Sin saber qué acababa de pasar. Después de eso, silencio total. Ni entrevistas. Ni redes. Ni una sola palabra. Y no era estrategia. Era colapso. Días después, confesó que pensó en quitarse la vida. Así de profundo había sido el golpe. El físico sanó. El otro no. Y aún así, intentó volver. Un año después se subió otra vez al octágono. Esta vez frente a Amanda Nunes. Pero lo que ocurrió no fue una pelea. Fue una demolición. Nunes la destruyó en 48 segundos. Golpe tras golpe. Ronda no respondía. No lanzaba nada. Solo miraba. Vacía. Le pararon la pelea sin que hubiera hecho nada. Y eso fue lo último. Salió del octágono sin hablar. Sin llorar. Sin saludar. Como un fantasma. Sin declaración oficial. Sin retiro. Nadie la despidió. Nadie la celebró. Solo la olvidaron. Y entonces llegó lo peor. El público que la idolatraba empezó a burlarse. Dijeron que era una farsa. Que todo fue exageración. Que solo ganó a rivales fáciles. La llamaron sobrevalorada. Se rieron de ella. Hicieron memes. Vídeos con música ridícula. Fragmentos de sus derrotas convertidos en chistes. La mujer que lo cambió todo. Ahora era el blanco de todas las bromas. Y aunque eran mentiras, dolían. Porque si lo repites lo suficiente, hasta tú te lo crees. Ronda empezó a desaparecer no solo del deporte, también del recuerdo. Dejaron de hablar de ella. Ya no aparecía en las listas. Ya no era invitada. El mundo pasó página como si nunca hubiera existido. Y ni siquiera le dieron la oportunidad de decir adiós. Pero lo más triste no fue perder peleas. Lo más triste fue perder su lugar. Su identidad. Su propósito. Porque cuando toda tu vida gira en torno a ganar, perder no es solo un resultado. Es una condena. Y si crees que hasta aquí la historia fue dura, lo que viene después es mucho peor. Más doloroso. Más cruel. Más real. Porque la caída de Ronda Rousey no terminó en el octágono. Así que antes de seguir, dale like a este vídeo. Suscríbete y comenta si tú también crees que Ronda merece ser recordada por lo que logró, no solo por cómo terminó. Porque lo que estás a punto de ver, es lo que nadie quiso contar. Y créeme, no vas a querer perderte el final. Después de desaparecer del octágono, Ronda reapareció en el lugar más inesperado. En un ring de lucha libre. WWE. Show, guión, drama. El lugar donde todo es espectáculo. Y allí estaba ella, entrando sonriente a WrestleMania. Con la misma cara que ponía antes de romperle el brazo a alguien, pero algo era distinto. Muy distinto. Ya no era la depredadora. Ahora era un personaje. Ya no peleaba. Actuaba. Y aunque intentó fingir que todo estaba bien, su mirada no mentía. Esa no era la Ronda Rousey que conocimos. Era una copia disfrazada. Y la gente lo notó. Al principio la aplaudieron. Pero duró poco. Muy poco. Los fans empezaron a abuchearla. Le gritaban que no lo merecía.
que no pertenecía ahí, que era una turista en su mundo. En internet la llamaban impostora. La atacaban por no saber actuar, por no tener carisma, por ser rígida como un palo. Y otra vez, lo mismo, de estrella a burla, de pionera a chiste. Ronda no se cayó. Respondió con rabia. Dijo que el wrestling era falso, que los fans eran ingratos, que no necesitaba su aprobación, que estaba ahí por placer, no por necesidad. Pero era mentira. Estaba desesperada por sentirse parte de algo, por volver a ser querida, por tener un propósito. Y no lo encontró. Duró poco en WWE. Se fue como llegó, sin despedida. Otra vez, silencio. Otra vez, vacío. Y otra vez, el público se olvidó de ella en cuestión de días. Entonces hizo lo impensable. Desapareció por completo. Se mudó a una granja. Dejó la ciudad, las cámaras, los focos. Cambió los guantes por palas, las entrevistas por cabras, las peleas por sembrar verduras. Subía fotos sonriendo con animales, en el campo, lejos de todo. Pero el que sabe mirar, sabe que esa sonrisa no era paz. Era una máscara, porque aunque parecía feliz, en realidad estaba huyendo. Huyendo del ruido, de los recuerdos, de los comentarios que nunca se detienen. Ronda dejó de asistir a eventos. Ya no hablaba de MMA. Nadie la mencionaba en documentales. Las nuevas generaciones ni siquiera sabían quién era. Y si alguien recordaba su nombre, era para burlarse. Eso es lo más cruel. No fue una caída. Fue una desaparición lenta, silenciosa, incómoda. Ronda no solo perdió. Fue borrada. Y todo eso mientras aún cargaba un dolor mucho más profundo que cualquier knockout. El de su infancia. El de su padre. El que nunca sanó. Porque todo lo que Ronda construyó fue para no sentirse frágil nunca más. Pero el mundo no perdona a las frágiles. El mundo las usa, y luego las desecha. En una de las pocas entrevistas que dio años después, lo dijo claro. Nunca sentí que pertenecía a ningún sitio. Ni en judo, ni en UFC, ni en WWE. En ningún lado. La elogiaban cuando ganaba, la escupían cuando perdía. Nunca le permitieron simplemente ser humana. Siempre tenía que ser más fuerte, fría, perfecta. Pero nadie es perfecto. Dijo también que sufría de pesadillas, que a veces se despertaba gritando, soñando que estaba de nuevo en la jaula, no peleando, congelada, incapaz de moverse, reviviendo esos 48 segundos una y otra vez. Eso es trauma. Eso no se cura con likes, ni con fama, ni con aplausos. Lo peor es que ni siquiera la UFC habla de ella ya. No sale en los montajes. No comentan sus récords. No la invitan. No la celebran. No la defienden. La organización que ella ayudó a construir, la trató como si nunca hubiera estado ahí. Nadie tocó la campana para despedirla. Ningún coach le lanzó la toalla. Ningún compañero la abrazó. No hubo homenaje. No hubo perdón. Solo olvido. ¿Y sabes qué fue lo que más le dolió? Una simple frase que empezó a repetirse en todas partes. Nunca fue tan buena. Esa frase fue la daga más profunda. Porque no importa lo que lograste si todos deciden borrar tu historia. El internet convirtió sus victorias en anécdotas, sus derrotas en memes, su nombre en una advertencia. Cada vez que una nueva peleadora subía al octágono, el comentario aparecía: no te conviertas en otra Ronda. Y así fue como la leyenda dejó de ser inspiración, para convertirse en advertencia. Pero esto no ha terminado. No te vayas, porque lo que falta es lo que nadie se atreve a decir, lo que ni ella ha podido superar, y lo que podría volver a encender la llama, o apagarla para siempre. Después de desaparecer del deporte, de la tele y del ring, Ronda hizo algo que nadie entendió. Guardó silencio absoluto. No publicó nada durante meses. No habló de su carrera. No comentó sobre peleas. Ni siquiera reaccionó cuando Amanda Nunes, la misma que la destruyó, fue llamada la mejor de todos los tiempos. Ronda no dijo una sola palabra. Ni para criticar, ni para defenderse. Nada. Y eso, en su caso, lo decía todo. Porque no era orgullo. Era daño. Estaba escondida. Literalmente. Vivía en una granja en Hawái, sin vecinos, sin paparazzis. Pasaba el día criando gallinas, sembrando, hablando con cabras. Subía alguna foto de vez en cuando, sonriendo con la cara quemada por el sol, con tierra bajo las uñas. Parecía feliz. Pero no lo estaba. Estaba aislada. Quienes la conocen, lo sabían. Su círculo era mínimo. Solo su esposo,
Travis Browne, también expeleador, y sus hijastros. Eso era todo. Nadie más. La mujer que había sido ídolo global ahora solo tenía un pequeño jardín, un perro y el sonido del viento. ¿Por qué alguien así, con millones, con fama, con una carrera entera para contar, decide vivir como si no existiera? Porque cuando pierdes el sentido de quién eres, todo lo demás da igual. Ronda había construido su identidad alrededor del rendimiento. No del amor, ni la paz, ni la felicidad. Solo del resultado. Si ganaba, valía. Si perdía, era basura. Así lo entendía el público. Así lo entendía ella. Era todo o nada. Y cuando llegó el nada, no supo cómo seguir. Los pocos fans que aún la apoyaban esperaban un regreso. Un podcast. Un libro. Un documental. Una charla TED. Algo. Lo que fuera. Pero Ronda no dio nada. Ni siquiera nostalgia. Solo más silencio. Más distancia. Como si ella misma quisiera enterrar su nombre. Lo más triste es que, cuando hablaba, no era ella. Daba entrevistas pequeñas, casi escondidas, en canales que nadie conocía. Hablaba despacio, con frases cortas. Sin rabia. Sin fuego. Esa voz que antes intimidaba ahora parecía frágil. Como si cada palabra fuera un peso. Dijo cosas que nadie esperaba oír. Que aún sentía culpa. Que no había perdonado a su padre por irse. Que a veces se preguntaba si su vida realmente importaba. Que vivir en el campo no era un sueño. Era una salida de emergencia. Que necesitaba el silencio porque el ruido la destruía. Y lo más escalofriante, confesó que tenía miedo de volver a sentirse viva, porque eso significaba volver a exponerse. Volver a fallar. Volver a perder. La lucha no estaba en el octágono. Estaba en su cabeza. Cada noche. Cada maldito recuerdo. No del golpe. No de la derrota. Sino de todo lo que vino después. La burla. El abandono. El desprecio. Cuando alguien te hace sentir que ya no sirves para nada, por una sola caída, empiezas a creértelo. Y eso le pasó a Ronda. Ella no vivió una derrota deportiva. Vivió un funeral emocional. Enterró a la campeona, a la figura, a la voz, al símbolo. Y lo peor, nadie fue al entierro. Los que celebraron sus logros, callaron. Los que la usaron para vender, la soltaron. Ni la UFC, ni WWE, ni Hollywood. Todos siguieron adelante, como si ella solo hubiese sido útil mientras ganaba. Esa es la parte que nadie ve. Porque no hablamos de qué pasa con los ídolos cuando se apagan. ¿Qué pasa cuando se termina el show y no hay aplausos? Cuando lo que eras ya no existe, pero tampoco sabes qué eres ahora. Ronda lo dijo con sus propias palabras. Cuando ganaba, todos me llamaban inspiración. Cuando perdí, nadie me llamó ni para saber si estaba bien. Y no lo decía con rencor. Lo decía con resignación. Como si ya hubiera aceptado que el mundo solo ama mientras te necesita. Pero espera. No te vayas. Porque lo más oscuro aún está por contarse. Lo que viene es el motivo real por el que jamás regresó a UFC, aunque pudo hacerlo. Lo que la mantiene alejada. Y lo que tal vez ya no tiene arreglo. Pudo volver. Físicamente, estaba lista. Entrenaba. Se mantenía fuerte. Su nombre seguía pesando. Si quería, la UFC abría las puertas en el acto. Un combate especial, una revancha, una despedida. Lo que ella pidiera. Pero no lo hizo. No porque no pudiera. No porque no la dejaran. Sino porque algo en su interior ya estaba roto para siempre. Ronda no volvió a pelear, porque entendió que no tenía un lugar al que volver. El octágono ya no era suyo. No la respetaban. No la esperaban. No la querían. La nueva generación la veía como una historia vieja. Como una advertencia. Como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y eso fue lo que más dolió. No perder el título, sino perder el respeto. La llamaban la madre del MMA femenino. Pero ya no la mencionaban en entrevistas. Ni siquiera en promociones. Nuevas peleadoras hablaban de ídolos, de inspiración, y rara vez decían su nombre. Como si nombrarla fuera recordar que todo lo que sube, puede caer. Y eso les daba miedo. Y sí, Ronda sintió eso. Lo dijo en voz baja, pero lo dijo. Me convertí en algo incómodo. Nadie sabe qué hacer conmigo. No soy la heroína, pero tampoco soy la villana. Solo soy la que se cayó. Y nadie quiere mirar muy de cerca lo que pasa después de eso. Por eso no volvió. Porque la jaula ya no era un lugar de gloria. Era una trampa emocional. Volver significaba revivir el momento exacto en el que el mundo la soltó. Y fuera del octágono no era diferente. En WWE tampoco encontró refugio.
Aunque intentó adaptarse, aunque lo dio todo en sus entrenamientos, aunque aguantó lesiones, críticas y abucheos, todo terminó igual, en vacío. Dijo que se sentía como una actriz en una película que no entendía, que la gente no conectaba con ella, que se sintió usada, una vez más, por una industria que solo la quería mientras vendía entradas. Todo eso acumulado la llevó a una decisión brutal: desaparecer del todo. Ya no va a eventos, no da entrevistas grandes, no se conecta con peleadoras actuales, no comenta sobre nada, cero presencia, solo se muestra en blogs rurales, vídeos caseros, publicaciones que pasan desapercibidas. Y cuando habla, habla como alguien que ya no espera nada, como alguien que sabe que no va a volver a tener su lugar. Y ahí está la tragedia verdadera. Ronda no está retirada, está olvidada. Una diferencia enorme. Un campeón retirado recibe homenajes, documentales, respeto. A Ronda no le dieron nada de eso. Solo silencio, solo distancia, solo indiferencia. Y es irónico, porque ella fue la que lo empezó todo. Sin ella, no habría Amanda Nunes, ni Valentina Shevchenko, ni campeonatos femeninos principales, ni portadas, ni igualdad. Ronda abrió la puerta, pero cuando intentó volver a cruzarla, ya estaba cerrada. Y si te estás preguntando si eso no es injusto, es porque lo es. Y si sientes rabia por cómo terminó, es porque deberías sentirla. Pero aún falta lo más duro, porque la razón final por la que no volvió no fue la fama, ni los fans, ni los knockouts. Fue algo mucho más personal. Algo que viene de antes de las peleas. Algo que la acompañó desde niña. Algo que nunca dejó de doler. Y eso es lo que viene ahora. Ronda no dejó de pelear. Solo cambió de enemigo. Ya no es otra mujer en una jaula. Es su mente. Es el vacío. Es esa voz que la acompaña desde niña. La que le dice que nunca es suficiente. Que si no gana, no vale. Esa voz que nació el día que su padre se fue. Y que nunca más se cayó. Eso no se cura con victorias. Ni con medallas. Ni con fama. Por eso se fue. No por miedo a perder, sino por miedo a escucharse a sí misma en el silencio que queda después. Y si llegaste hasta aquí, tú ya sabes lo que ella merecía. Y lo que el mundo le quitó. Así que ayudémosle con su legado. Dale like a este video. Suscríbete al canal y comenta. Porque aunque ella no lo diga, necesita que alguien aún la escuche. Nos vemos en el próximo.